El Datalogger MEX03 se presenta en una envoltura IP66. Para retirar la tapa, hacemos uso de estos tornillos, liberando así las presillas. Así conseguimos retirar la tapa del MEX03. El MEX03 se puede alimentar a través de un panel solar y una batería de litio de 3,7 voltios. Para conectar el panel solar utilizaremos la borna J1. Conectaremos el negativo a la borna negativa y el positivo a la borna positiva. Comprobamos las conexiones y conectamos la borna en su lugar. Conectaremos de manera adecuada la batería, siendo el negativo con el negativo y el positivo con el positivo dentro de la ranura de la batería de nuestro MEX03. La otra posibilidad de alimentación es usar una fuente de alimentación externa de corriente continua de 5 voltios 2 amperios. Para ello usaremos la borna de la fuente de alimentación. Para poneros un ejemplo, utilizaremos este adaptador de corriente, pasaremos los cables por el prensaestopa y lo conectaremos en su borna adecuada. Conectando así el positivo de la fuente de alimentación en la borna positiva y el negativo de la fuente de alimentación en la borna negativa. El Datalogger MEX03 dispone de dos puertos de entrada y salida de propósito general, que pueden ser configurados como entradas digitales para sensores digitales o de pulso. Son de libre potencial, por lo que funciona en modo activación en circuito cerrado y la frecuencia máxima es de 10 Hz. Para conectar un sensor digital, pasaremos los cables por el prensaestopa, conectando así el positivo a la entrada I/O de nuestro MEX03 y el negativo de nuestro dispositivo a la borna etiquetada como GND. Una vez realizado esto, tendríamos conectado nuestro sensor digital a una entrada digital de nuestro Datalogger MEX03. Los puertos de entrada y salida de propósito general de nuestro Datalogger MEX03 se pueden configurar como entradas analógicas para conectar dispositivos analógicos por tensión. Estos sensores suelen tener 3 hilos y se pueden alimentar a través de nuestro Datalogger MEX03 o a través de una alimentación externa. En caso de una alimentación externa, tendremos que unir los GNDs. Para conectarlo, en primer lugar, pasaremos los cables por el prensaestopa. Conectaremos de nuestro sensor el cable positivo a nuestra borna VCC de nuestro Datalogger MEX03. Conectaremos también la salida de datos analógica a la entrada marcada como I/O y conectaremos el cable negativo a nuestra borna etiquetada como GND. Aseguramos las conexiones y con esto tendríamos conectado un sensor analógico por tensión. Los puertos de propósito general del Datalogger MEX03 se puede configurar como entradas analógicas para sensores de corriente a 2 hilos. Funciona de 4 a 20 mA y la conexión se realiza de la siguiente forma. Vamos a pasar los cables por el prensaestopa.
Usaremos el cable positivo de nuestro sensor para ponerlo en VCC de nuestra borna y el cable negativo lo pondremos en la entrada marcada como I/O de nuestro datalogger. Las entradas y salidas de propósito general de nuestro datalogger MEX03 se pueden configurar como entradas de corriente para sensores de 3 hilos en función de 4 a 20 mA. Procederemos a meter los cables por el prensa-estopa. Conectaremos el positivo de nuestro sensor a la entrada VCC de nuestra borna. Después, conectaremos el cable de datos de nuestro sensor a nuestra borna etiquetada como I/O. Y para terminar, conectaremos el cable negativo del sensor a la entrada etiquetada como GND de nuestro datalogger MEX03. Con esto tendríamos conectado un sensor de corriente de 3 hilos a una entrada analógica de nuestro MEX03. Nuestro datalogger MEX03 dispone de un puerto con el que podemos activar válvulas de tipo latch de 0 a 15 voltios. Para ello, pasaremos los cables por el prensa-estopa. Una vez tenemos el cable dentro, conectaremos un cable a la borna etiquetada como CL y el otro cable lo conectaremos a la otra borna etiquetada como Open. Aseguramos las conexiones y así tendríamos conectada una válvula de tipo latch. El datalogger MEX03 dispone de un puerto para conectar sensores a través de la interfaz SDI12. Estos sensores suelen tener 3 hilos VCC, data y GND para su conexión. En la borna SDI12 encontramos las 3 entradas correspondientes. Es posible que en un determinado sensor SDI12 presente un consumo excesivo o requiera de alimentación continua, por lo que se deberá alimentar externamente. En este caso, se deberán conectar las masas de la fuente externa al dispositivo MEX03. El dispositivo MEX03 presenta unas características de bajo consumo y desconecta la alimentación VCC del bus cuando no está realizando lecturas. Para conectarlo, pasaremos los cables a través del prensa-estopa. Una vez dentro de los cables, uniremos el positivo del sensor a nuestra borna etiquetada como VCC. Los datos del sensor los uniremos a la borna etiquetada como datos. Y el negativo de nuestro sensor lo pondremos en la borna etiquetada como GND de nuestro datalogger MEX03. Comprobamos las conexiones y así es como quedaría un sensor conectado a través de la interfaz SDI12 a nuestro datalogger MEX03.